Hoy en día vivimos en una época en donde lo digital es reinante sobre lo analógico. Para saber sobre cualquier noticia basta con solo abrir tu teléfono y checar lo que está pasando en el mundo a tiempo real. Ya no importa la distancia ni tampoco el idioma. Ahora todos podemos estar en constante comunicación. En siglos pasados, la única forma en la que se podía conocer las noticias era de forma escrita, por medio del periódico, y estas llegaban de forma tardía, con días de retraso. Pero después llegaría el radio, en donde la información llegaría algo más rápido. Pero lo más importante es que llegarían las noticias en vivo. El gran problema de esto es que los acontecimientos solo los podías escuchar y después imaginar. Después del radio vendría el gran e importantísimo invento, la televisión, que al principio llegaría en blanco y negro, para pasar después a lo que ahora conocemos como la televisión a color. En cada una de las etapas de la televisión, la información era más directa, ya que era en vivo, pero lo más importante, las personas podían ver lo que sucedía mientras se encontraban en la comodidad de sus casas. Aunque había un problema, lo que se transmitía para el público ya no se podía ver nunca más, aunque sí se guardaba en los archivos de las televisoras, en donde quedaban resguardados, aunque eso era más restringido para el público general. Pero con la llegada del internet todo esto cambiaría. Ahora la información sería instantánea y lo mejor de todo, que podría quedar archivada para siempre. Bueno, siempre y cuando tengamos acceso a internet, siempre. Pero esta rápida circulación lleva consigo muchos problemas. En el vertiginoso escenario digital de hoy, la información se propaga más rápido que nunca. Es como el virus mortal de alguna película de ciencia ficción. En un abrir y cerrar de ojos, logra infectar a todo el mundo. Las redes sociales actúan como actores principales en este drama, difundiendo noticias e ideas con una rapidez sorprendente. Sin embargo, esta velocidad también desata un villano, la gran desinformación. La desinformación es la sombra que acecha a cada uno de nosotros, con la facilidad con la que se comparten datos incorrectos o engañosos. Como una trama retorcida, la verdad y la ficción se entrelazan, desafiando a la audiencia a discernir entre lo auténtico y lo fabricado. En esta complicada trama, el verdadero desafío está en la capacidad de discernir. ¿Quién es el narrador confiable en este mundo digital? La audiencia, como protagonista, debe armarse con la habilidad de verificar y cuestionar, navegando por la narrativa con astucia y escepticismo. En última instancia, la rapidez de la desinformación, como un personaje dinámico, requiere un discernimiento inteligente, donde la gente sea la que pueda encontrar la verdad. Ahora existen muchas personas que comienzan a subir contenido académico o de divulgación académica en sus redes sociales, ya sea YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y demás. Y muchas veces sin ninguna base que los respalde. Por lo tanto, eso se convierte en fake news. Pero, ¿qué es una fake news? En el mundo digital de hoy, las fake news protagonizan un drama insidioso, desempeñando un papel importante en el ámbito de la desinformación. Como el antagonista astuto, las noticias falsas se disfrazan, infiltrándose en la narrativa como un giro inesperado. Las redes sociales, como escenario principal, amplifican su alcance, llevando consigo la amenaza de la desinformación a niveles epidémicos. Los ciudadanos, a veces sin quererlo, se convierten en cómplices involuntarios en esta trama retorcida. Compartir información sin verificar es como un giro trágico, contribuyendo al caos de la desinformación. En la obra En constante evolución de la información, el desafío radica en desenmascarar las fake news y en construir un lugar basado en hechos, donde la verdad sea la estrella de la narrativa. El impacto de las fake news en el mundo contemporáneo y sus consecuencias. Este es un tema por demás interesante, ya que las noticias falsas han existido desde la antigüedad, sobre todo porque en un mundo tan globalizado por la red Wi-Fi, podemos saber qué es lo que sucede en casi cualquier parte del mundo con solo teclear cualquier cosa. Pero, ¿cómo saber si esa información es verídica? Este fenómeno en el mundo contemporáneo comenzó en Estados Unidos y se utiliza, principalmente, con motivos políticos para que así el electorado que tenía una preferencia hacia cierto candidato se vea influenciado y cambie su voto hacia el final de la elección. Pero no tiene solo fines políticos, sino sociales, como en el caso en general de la pandemia de COVID-19, donde hubo personas que enviaban o publicaban información para que las personas evitaran vacunarse o que les inyectaran otra cosa para así saber qué piensan. Y así comienza una gran telaraña de desinformación en la que ya no solo actúan las redes sociales, sino también la transmisión de información vía oral.
Un ejemplo de información falsa con fines políticos se dio en Estados Unidos en 1987. Nos referimos al caso que se dio entre 1987 y 1988, durante el proceso de la elección presidencial estadounidense, y que tenía como protagonista al político demócrata Gary Hart, quien ya había hecho su irrupción en el escenario nacional estadounidense en un primer intento de obtener la candidatura en 1984. La gran candidatura de Hart llegó a tener un apoyo registrado vía encuestas preliminares que lo colocaban al frente de la contienda crucial de 1988, que a la postre llevó a la presidencia de George W. Bush, quien derrotó con relativa facilidad a Michael Dukakis, el candidato demócrata, ante el retiro de dos candidatos claramente más fuertes, entre ellos Hart. Lo que podríamos especular cambió la historia de Estados Unidos y quizás del mundo con la llegada del primer Bush a la presidencia, con un legado de guerras e intervencionismo que ocasionó graves consecuencias no solo para Estados Unidos, sino también para el mundo entero, y que quizás podrían haberse evitado con un presidente con una plataforma política y un proyecto de nación muy distintos a los que propuso Bush. La sobreproducción de las noticias falsas por Internet. Así como hay noticias que salen todos los días informando sobre desastres naturales, asesinatos, casos de corrupción, guerras, hay noticias que se crean con el simple hecho de desinformar y, en el peor de los casos, causar pánico entre la población. Pero, ¿cómo y por qué este tipo de información se crea y publica por montones y para qué fin? Las razones por las que hoy triunfan los bulos pueden tener, y de hecho tienen, una naturaleza mucho más profunda. Así, varios autores consideraban entre algunas de estas razones los llamados atajos cognitivos. Por ejemplo, en el contexto del coronavirus, una persona inexperta en la cuestión tendrá a asumir más fácilmente una información como válida si cree que ésta procede de un médico o un virólogo. En otros casos, entra en juego lo que en psicología se conoce como sesgos cognitivos. Por mencionar uno de ellos, citaremos el sesgo de confirmación. Es decir, tenemos a asumir como verdadera la afirmación que refuerza nuestras creencias preestablecidas y como falsa aquellas que cuestionan las mismas. Otra de las razones de la proliferación de los bulos, y ahora también llamados fake news, podemos encontrarlo en la psicología evolutiva. Y es que, como especie social, el cerebro del ser humano está programado para tomar aquellas decisiones o creer aquella información que refuerce los lazos con el grupo social del que nos consideramos parte, en detrimento de que éstas estén sustentadas en una realidad objetiva. Este mecanismo también funciona a la inversa, en algo que los psicólogos han venido a denominar la ignorancia motivada. Este concepto, el de la ignorancia motivada, se fundamenta en que existen casos en los que el individuo se mantiene ignorante respecto a alguna cuestión debido a los costes, ya sea cognitivos o sociales, de tener este conocimiento sobrepasa a los beneficios. En su versión social, la ignorancia socialmente motivada, el concepto alude a aquellas personas que eluden adquirir un conocimiento que pueda confrontar las ideas del grupo con el que conviven. En Estados Unidos, por ejemplo, una investigación del Pew Center reveló que el 62% de los estadounidenses adultos reciben noticias a través de las redes sociales, de manera que es cada vez más probable que más de nosotros estemos viviendo y creyendo información que no solo es precisa, sino que a veces es totalmente inventada. Hay cientos de sitios web de noticias falsas, desde las que imitan diarios reales hasta sitios de propaganda gubernamental. Y hay otras que se mueven por la fina línea que divide la sátira con la desinformación. Pero, ¿por qué lo hacen? La respuesta es serias cantidades de dinero. Sitios como The National Report atrae publicidad de manera que puede ser muy lucrativa. Esas potencialmente abultadas recompensas seduce a los dueños de páginas web a abandonar los chistes satíricos y empezar a producir contenido más creíble que tiene posibilidad de ser más ampliamente compartido. Y a las agencias de publicidad les interesa eso, que la gente comparta, pues las ideas es que más personas vean lo que venden, sin importar lo que ven acompañado de mentiras. ¿Debe preocuparnos que existan estos sitios de noticias? Brooke Biston de Snopes, uno de los sitios más grandes de chequeos de información que lucha contra la desinformación, piensa que,
Aunque puede que no sea peligroso que circulen una que otra historia falsa, su potencial para causar daño aumenta con el tiempo. Y cito, hay muchos sesgos de confirmación, mucha gente queriendo probar que su visión del mundo es la apropiada y correcta, explica. Y es precisamente lo que Alan Mortegin dice que su sitio de noticias falsas trata de explotar, la idea de reforzar las creencias y confirmar con mentiras los prejuicios de la gente. Pero ahora nos surge una pregunta, ¿cómo podemos combatir a las fake news? En el enfrentamiento interminable contra las fake news, la audiencia asume el papel principal, armándose con las herramientas para desafiar la desinformación y construir una narrativa basada en hechos verificables. Una de estas herramientas es la alfabetización mediática, la cual funge como el principal educador, programas que enseñan a las audiencias a evaluar la credibilidad de las fuentes, verificar información y entender los matices del periodismo, desmantelan a las fake news. Plataformas y organizaciones dedicadas a la verificación, como detectives de la verdad, revelarán las noticias falsas y proporcionarán información precisa. La conciencia ciudadana es el granito que nosotros como audiencia podemos poner. Campañas en redes sociales que promuevan la responsabilidad al compartir información, instando a la audiencia a pensar antes de hacer clic y compartir. Desafían la propagación de noticias falsas. En esta narrativa colaborativa, el público se convierte en el director de su propia verdad, desafiando a las fake news con conocimiento, escepticismo informado y una comunidad comprometida con la precisión informativa.